Llevo 20 años en la pesca. Pues la situación de la pesca del río Magdalena, cada día la pesca va bajando más. Para mí el río Magdalena es el espinazo de Colombia, es la vía acuática más importante, es obviamente el río madre de Colombia. El río sostiene la vida de al menos el 65% de la población colombiana. Colombia era el dorado. Eso, la minería es cosa como a veces produce pues bien y otras veces, hay veces que uno queda viendo plata y la esperanza en otro corte volver a recuperarse. Y viene encajonado en todas las tres cordilleras colombianas, por eso tiene una alta diversidad, por eso es tan frágil y por eso es una joya. Monpós es hija del río. Monpós nace en las entrañas del río Magdalena. Y desde aquí se contribuyó significativamente a la construcción de este país. Es decir, este es el líquido, esta es la sangre de Colombia. Gracias. Bien. No, gracias. Muy amable. Muy complacidos de estar aquí con ustedes, agradeciéndole a la Embajada de Colombia, al Gobierno de Perú, y que pudiéramos estar aquí presentando un poco la experiencia de lo que nosotros estamos haciendo en el río Magdalena. Y como estoy en Perú, pues tengo que explicar qué es el río Magdalena, dónde queda la cuenca del río Magdalena y cómo estamos emprendiendo un poco el trabajo y el manejo de recurso integrado del recurso desde la perspectiva de Colombia con el río Magdalena. Pero antes, lo que quiero decir es que yo lo que los invito es a que se sumerjan en esa columna de agua. Ustedes son un pescadito, ustedes son un camaroncito, lo que sea, porque yo voy a hablar de recursos naturales. Yo no voy a hablar ahorita mismo la parte cultural, física, económica, político-administrativa, aunque tiene que ver con todo, sino desde el punto de vista de los recursos naturales que hay en esa columna de agua y en esas columnas de agua. Entonces esa es como un poco la invitación. En la foto, pues Mompox, que es una de las ciudades que estábamos viendo 3 horas antes de la desembocadura del río Magdalena y la cuenca del Magdalena en Barranquilla. Quizás podemos adelantar, y bueno, 2 cosas quedan claras del video. Lo primero es que la cumbia viene del río Magdalena, culturalmente es del río Magdalena, de ahí viene la cumbia. Cuando les digan que la cumbia villera, argentina y todo eso, eso está bien, son buenas manifestaciones, pero la cumbia viene del río Magdalena. Eso es una cosa que me parece importante aclarar de una vez. Lo segundo es que no tengo nada que ver con las cosas futbolísticas, ni las iba a recordar, pero pues ya que estamos acá, pues igual lo hacemos siguiente. Esto es publicidad política pagada, donde yo trabajo. Es una gran entidad que lo que se encarga es de hacer soluciones basadas en ciencia, no confrontacional, y digamos, revisamos ciencia, tratamos de revisar y entender los flujos de agua, los continuos, entre otras cosas, desde el punto de vista de la ciencia como tal.
sigamos. La presentación voy a hacerla básicamente sobre unas nociones básicas de los ríos, obviamente el contexto del Magdalena, problemas en la cuenca, que son muchos de los que ya están señalizando, y qué es lo que nosotros hemos empezado a trabajar con la autoridad de la cuenca del río Magdalena, que se llama Cor Magdalena, que tiene un plan de manejo y aprovechamiento, pero no tenía incorporado la parte verde, la parte azul. Es decir, tenemos unas ideas de navegación, de aprovechamiento del río, pero digamos la parte de entender esos ecosistemas y qué hay ahí, esa invitación a ustedes a que se sumerjan como pescados sobre esos cuerpos de agua es lo que nosotros estamos trayendo allí y lo que queremos llegar con estas reflexiones y con este trabajo. Por favor. Entonces, un poquito el contexto de la cuenca. Acuérdense que ustedes vienen aquí como peruanos, como ecuatorianos, y vienen los Andes en un solo macizo, digamos, de alguna manera, hasta que entran a Colombia y aquí se dividen en 3 ramales. Los Andes que vienen macizos, como en una sola, se dividen en 3 ramales al entrar en Colombia. Y por supuesto, un poquito de la idea del río Magdalena es que sin que existiera los Andes, sin que existiera este ramal de la cordillera oriental, el río salía por acá o por acá alguna vez. Como tal, el río va a salir por acá. ¿Qué pasó? Emergen los Andes, derivan la cuenca más hacia este lado, emerge la Sierra Nevada de Santa Marta, 5.800 metros, deriva más la desembocadura, emergen aquí los Montes de María, y actualmente desemboca por acá. Básicamente el río no es cortico, no es chiquito, pero para el contexto sudamericano es el 5º más importante y es una cuenca totalmente capsulada en Colombia. No la compartimos con nadie. Nosotros no tenemos brasileros abajo, venezolanos aquí enfrente, lo único que tenemos es el mar Caribe de frente con República Dominicana. Es un río que nos pertenece desde el principio al fin. No es transfronterizo, que implica otras cuantas decisiones y complejidades. 33 millones de personas, el 80% del PIB de Colombia, el 80% de la población de Colombia está en las montañas de Colombia y en la zona Caribe, por donde entró la colonización. Tenemos un país desocupado hacia el Pacífico, la Orinoquía, entre los llanos orientales y el Amazonas, que tenemos jurisdicción y competencia con ustedes, frontera. Es la cuenca más biodiversa, más diversa de Sudamérica en ecosistemas. Trae también, como ustedes, desde las nieves perpetuas y baja hasta el mar Caribe en muy rápido tiempo. Y eso hace que tenga unos gradientes altitudinales y longitudinales muy importantes que la caracterizan y le dan mucha importancia en la parte biodiversa. Este dato me parece muy importante. En menos de 200 kilómetros este río baja en pura, o los afluentes bajan como en ustedes, en el caso de, me imagino, de Perú, de unas grandes montañas, va abajo a una velocidad muy grande, lo cual hace que el territorio sea también expuesto a mucha más vulnerabilidad si hacemos un mal uso, como ahorita se verá más adelante. Démosle, por favor. Toda la población, toda la producción, todas las cosas de Colombia grandes están ubicadas en esa cuenca. Así como en la cuenca del Rímac, que es lo que, si ustedes fueron al almuerzo, contribuyeron a la cuenca del río Rímac, 33 millones de los 44 millones de colombianos estamos en esa cuenca con toda la presión del mundo, pero con todos los desarrollos también, incluyendo la hidroenergía, la producción minera, la población en general. Por favor, sigamos. Y el punto es cómo hacemos para balancear ese desarrollo que queremos, ese alcanzar ciertas metas pues, de desarrollo, pero que de una manera que no sea insostenible o más racional, digo yo en estos momentos, de lo que lo llevamos, para mantener unos bienes y servicios ambientales. Y cuando hablamos de servicios ambientales y unos bienes, pues estamos hablando de la pesca que nos da comida, o el agua por el cual tomamos, o nos fertiliza los suelos. Hay muchos bienes y servicios ambientales que nosotros hacemos uso para eso. Entonces yo me quito más bien el saco porque creo que eso es lo que está haciendo ruido, ¿no? Gracias. Entonces, la cuenca tiene gran diversidad, pero también tiene impactos. Tiene una refinería, minería, en cualquiera de sus maneras. Tiene apropiación económica, como cualquier cuenca, tiene una gran presión. Y el problema es, ¿y cómo mantenemos esos bienes y servicios ambientales que nos están dando esa pesca, para que un sector no solo se beneficie, sino que podamos de hacer de alguna manera una repartición más balanceada para todos los sectores? Y la hipótesis para nosotros como ambientalistas es pues, que si uno tiene una integridad, esto es el Valle de Huila, arriba, cuenca alta del río Magdalena, pues tiene unos servicios a cambio, y esos servicios van desde la purificación de las aguas. Aquí no hay una empresa
industrial y comercial, no es la municipalidad, no es el tratamiento de aguas, son esos microorganismos, esos organismos que están ahí, que están purificando las aguas que nosotros las estamos de alguna manera contaminando, o que nos proveen de otros muchos servicios como lo que hablamos de pesca o bienestar humano. Sigamos, por favor. 4 nociones básicas. La primera es que los ríos son longitudinales y las cuencas son longitudinales, no las puedes fraccionar, las debes pensar como esa continuidad que decía hace poquito Nicole. Tienen una lateralidad, es que los ríos serpentean, las cuencas serpentean y cae más agua y no serpentean igualito. No todos los años es lo mismo, sino recuerden lo que acaba de pasar, creo que ahorita mismo que están viviendo ustedes mismos a la entrada de los Incas, ¿cómo se llama la ciudad? En Cusco entiendo que hay unas grandes lluvias ahorita, etcétera, y hemos experimentado por lo menos en Colombia 2 años de niña y niño seguidos como tal, entonces los ríos no siempre serpentean iguales, dependen de ese régimen hidrológico del cual vamos a hablar, eso es natural, pero por lo mismo se forman todas estas todas estas ciénagas, todos estos meandros, todos estos sitios diferentes, se almacenan capacidades distintas aquí y allá, y después tiene una longitud vertical, esa columna de agua que les dije que por favor se sumergieran, están serpenteando, están en la columna de agua, están migrando, están conectándose, y tiene una temporalidad, no siempre llueve igual, no siempre se precipita de la manera, tienen patrones parecidos, a veces son bimodales, 2 grandes venidas de lluvias, 2 grandes crecidas, a veces son unimodales, bueno, pero tienen una verticalidad que ahorita ya no entendemos muy bien, o dicen que no entendemos tan bien, que ya no están, que el clima es más errático, digamos, mucha gente está diciendo desde hace 15 años, algo así, que tenemos una experiencia más fuerte, antes digamos eran más separados, niña, niño, ahora parece que son más pegados. De hecho, el director del IDEAM en Colombia decía es que llevamos 4 o 5 años niña, niño, niño, niño y vamos pegados. Entonces, esto nos está propiciando unos cambios distintos de comportamiento. Y como son continuos, debemos pensarlos como continuos. En las partes altas hay pequeñas cabeceritas, pequeñas goteritas de agua, etcétera, y uno va a encontrar un gran pescado como tal, va a encontrar microorganismos, microinvertebrados, estará empezándose la formación de la vida, hasta que baja y podemos encontrar ya en la parte amazónica, quizás de ustedes, pues los grandes peces de 1,20 m, 2 metros, dependiendo de qué cursos de agua sean, pero todos ellos dependen de ese continuo de la vida que se ha hecho a lo largo de ese camino. Entonces hay que pensarlos de esa manera como tal. Y nosotros consideramos que hay 6 atributos claves para entender la salubridad de esos sistemas dulceacuícolas. Unos que tienen que ver con el régimen de energía. La mejor manera de explicarlo, lo dije ayer un poco, es cuando una salida al Amazonas, abren un pescado y está lleno de hormigas, y entonces uno dice, pero unas hormigas, ¿cómo así que este pescado está lleno de hormigas? Bueno, son las hormigas que caen de los árboles que han entrado, y esa es la energía, parte de la energía que está entrando a los cursos de agua, es decir, están los bosques riparios, están los lugares como tales, los hábitats físicos desde las rocas, etcétera, toda esa morfología, digamos, esa estructuración como se han venido haciendo, que permite que haya defensas para otros peces, escondijos para otros como tal, o playas. La composición biótica, bien alterada ahorita, depende de los peces que tenemos ahí, unas conectividades que al alterarlas de manera lateral por diques o de manera longitudinal por presas también las empezamos a afectar. Una calidad de agua y este régimen hidrológico, que es eso que expliqué de las aguas, que más adelante voy a explicar un poquito más en detalle. Dale. Y estos pues tienen las distintas amenazas, dale, que se pueden presentar, que les dije ahorita, que pueden ir desde la calidad de agua, que puede ir desde las descargas urbanas que no tratamos en las ciudades como tal, o minerías o agricultura como tal, o el régimen hidrológico que se puede ver interrumpido, es decir, cuando hablamos de esos ciclos del agua, etcétera, que unos organismos están adecuados para que justamente y adaptados a que cuando hay esas crecientes, ahí florecen, cuando se desconectan los ríos, ahí ellos mismos se desconectan un poco, entran, y todos están adaptados a esos ciclos. Cuando los interrumpimos, pues interrumpimos esos ciclos y vamos perdiendo otras especies o se van disminuyendo. Y el hábitat físico que lo vamos cambiando generalmente en navegaciones, el río Mississippi es un excelente ejemplo, quitaron todo lo que había más o menos para dejarlo como un canal navegable, muchas cosas que se hicieron muy directas en su momento, pero que de pronto están dejándonos repensar que no necesariamente son los mejores caminos, no quiere decir que no se deban hacer algunas de ellas, pero hay que hacerlas de una manera más inteligente ahora. La oferta de la energía y carbón, si empezamos a talar todos los bosques a los alrededores y quitamos los gramalotes,
si quitamos, es decir, las pasturas que eran naturales como tales, ellas son las que le permiten la alimentación y defensa a esas pequeñas especies como tal, y empezamos a perder energía en el sistema como tal. Y la composición biótica, pues evidentemente de especies invasoras, yo no sé aquí qué se siembre, pues allá se echa mucha cachama en unos lados, en otros lados muchas tilapias, unas especies que estamos trayendo importadas, etcétera, que estamos liberando en los medios, que no necesariamente, que van a alterar la composición biótica. Si mantenemos estas, vamos a tener unos cuerpos de una integridad, y si las afectamos, pues empezamos a perder esos bienes y servicios. Sigamos. Gracias. Entonces, esos requerimientos del flujo, como les dije, están adaptadas a las especies. Cuando se hacen unas grandes venidas, digamos, algunas especies florecen, así como algunos pájaros migran, utilizan la inundación, etcétera, utilizan la oviposición para algunas cosas, y cuando no, y los empezamos a regular, sigamos, entonces empezamos a tener problemas desde el punto de vista ambiental. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de esa agua puedo sacarle al sistema? ¿Cuánto de esa agua puedo alterarla? ¿Cuánto de esa agua? Y antes de que yo desplome un poco los bienes y servicios y la vida que existe en esos cuerpos de agua, que tiene un sentido económico, social, que nos ayuda con muchos de los servicios que nos están prestando. Sigamos. Gráficamente yo tengo aquí una presa, por ejemplo, se comporta, yo tengo zonas de alta productividad, el río inunda como tal, aquí hay unas lagunas, y estas lagunas de inundación, planicies de inundación, son muy efectivas. Cuando yo, sigamos, propongo una presa y la construyo como tal y no tengo en cuenta nada, sino voy a producir energía y pongo mi presa como tal y yo quiero almacenar energía y no hay otra consideración como tal, entonces, sigue. Entonces empiezo a regular los ríos y al regularlos también empiezo a regular el ciclo hidrológico y entonces no suelto agua en las épocas que esas crecientes se daban, ni siquiera pienso en la operación, sino en acumular el agua para generar la energía como tal, pero otros sectores se van a ver afectados, como por ejemplo pesca, etcétera. Entonces esta es una mirada que es solo yo, con yo y yo. Y es lo que estamos diciendo, no, para el manejo integrado no se puede mirar el yo con yo no sirve porque esto es continuo, por todas las cosas que estamos diciendo, y hay que pensar en otros sectores y hacer decisiones más inteligentes. Diques laterales, esto se está volviendo todo el río Magdalena, las poblaciones llegan hasta el río, después viene la inundación y lo llora, y se queja y dice, mire, es que estoy inundado. Pues sí, señor, pero es que esa zona siempre ha sido de inundación. No, pero es que llegué desplazado, viene múltiples cosas. Entonces ponen un muro y después le echan otro palustre y después le echamos otra hilera y viene la próxima crecida y la crecida es más fuerte. Y este río es bastante más impredecible. Este río bota 7.000, 8.000 metros cúbicos cuando ya está en Magdalena, en el Caribe, porque la precipitación es enorme y la variabilidad, esto no es el Mississippi, que eran 2 metros, aquí son 7, 8, 18. Entonces, construir esos muros, en algunos lados tiene sentido, en otros lados es un costo que vas a tener toda la vida, que uno diría, de pronto es mejor calcular cuánto vale el pueblo y tratar de moverlo en algunos lados, porque no hay manera de ganarle al río en otros lados es mucho más costoso mover cualquier población y sigamos echando palustre, pero tiene que modelarse porque el río, al no desfogar, la energía se concentra en un lado y va a pegar más abajo agua. Las aguas van a pegar arriba o abajo, pero en algún lado van a pegar. Entonces, esas cosas son cosas que no hemos tenido en cuenta antes. Dale. Y obviamente seguir, esto es una carta de los Estados Unidos donde ellos han revisado que el costo que les ha costado para controlar inundaciones. Ustedes se acuerdan siempre las imágenes de Arkansas o yo no sé qué vaina, y siempre se inundaban los americanos por ahí y se rompió el dique. Siempre se rompió el dique, entonces había casas inundadas en un lado. Eso ha costado muchísimo y han seguido echando palustre, porque no hicieron como que también la idea de, bueno, si no he hecho tanto palustre y tanto dique, ¿cómo opero con esas planicies inundables? Y ahora están repensándolo un poco. Sigamos. Y como decía, los hábitats de planicies inundables, si yo los quito, tengo estos pescados, empiezo a reducir mi pesca, pero si yo los mantengo son más grandes y hay muchos más, para hablar de un solo servicio ambiental. Dale. Dale, vamos a pasar sobre los servicios ambientales están valorados, es decir, se sabe que económicamente tienen una rentabilidad, porque es mejor mantener algunas planicies, porque unos lagos, etcétera, y que eso tiene una valoración económica, digamos, vamos. Y
frente a los problemas de la cuenca son los mismos, digamos, de alguna manera que todos nos podemos imaginar. Aquí y allá y en Cafarnaúm más o menos tenemos los mismos problemas, pérdida de hábitats, tenemos una contaminación de las aguas, tenemos varios tensores, cambio climático ahorita últimamente, que nos están aumentando las presiones sobre esos recursos y el aumento de la población. Para hablar gráficamente y velográficamente, en el caso de la cobertura y la pérdida vegetal, obviamente esta cuenca ya fue impactada enormemente en todos sus bosques riparios y lo que queda es un 20-25%, casi toda la población colombiana está ahí, pues aprovechamos esas tierras como tal, dependiente y quitamos la cobertura forestal. Eso tiene unas implicaciones graves, sobre todo cuando llueve, que hemos obtenido los deslizamientos, que hemos tenido un montón de problemas asociados también a esta pérdida de forestal. Y pérdida de hábitats, aquí quiero señalarles que estos son cercas, en la Ciénaga de Zapatosa, muy cerca de donde es la doctora Castro, allá en el Cesar. La gente, hombre, chévere, una laguna chéverísimo, porque pues el agua viene, los limos vienen, se depositan allá, se fertiliza esas tierras son muy buenas para producción como tal, entonces yo lo cerco. Viene la inundación, esta es mi tierra, pero ya no es mi tierra, viene una inundación cada 30, 40 años, una variabilidad de cambio climático y vuelve a inunda todo el mundo. Se pierde la cosecha, la gente llora. No, los indígenas antes no lo aprovechaban así, lo aprovechaban de manera estacional, hacían sus cultivos y se retiraban porque sabían que eso era zona del río. Entonces, digamos, esto va presionando más y va haciendo pérdida de hábitats, digamos. El incremento de sedimentos, nutrientes, hacemos los diques laterales, los volvemos carreteras, el río no puede desfogar, o tenemos un 70% del territorio en ganadería, produce el 2% del PIB, o sea, un manejo muy ineficiente del territorio en un país que tiene solo 14 millones de las 114 de suelos aptos para la producción agropecuaria, digamos. En la minería tenemos de todos los tipos, legal, ilegal, creo que un poco el mismo problema que hay acá, hasta ahora, no, después, o ahora nos volvimos mineros nosotros también, la seguridad mejoró, entonces hay mucha más inversión en Colombia, y hay desde las ilegales, que son estas, que no son propiamente de gente pobre y desplazada, sino que tienen detrás un capital grande para meter estas máquinas a hacer semejantes daños, no tienen control. Hay unas que son barequeos tradicionales, artesanales de toda la vida, y obviamente hay unas industrializadas, etcétera, un poquito, de pronto algunas más fiscalizadas, otras menos fiscalizadas, pero influyen todas en la calidad del agua. Dale. La pesca como tal, por esta manera de mirar las cosas del yo con yo, bajó de 80.000 toneladas a 7.000 en una cuestión de 30 años o algo así, en un país que solo produce marinas y pluviales 200.000. O sea que el daño fue grave para un montón de gente que no va, yo no sé cómo se llama aquí la tienda, el Carrefour, el Carulla, el Wong o lo que sea, o sea, el que no puede ir a una tienda como tal, pues vivía este medio natural y lo está perdiendo como tal, y nadie paga los costos por muchas cosas que estamos agregando. Dale. Y esto es lo que pasa en los ríos, en la única represa que pudimos modelar, porque teníamos una estación arriba y una estación abajo, que te digo que viene que viene el pulso del río, pero al regularlo por una presa, entonces ya lo reguló totalmente, no tiene esas crecidas, no tiene lo que ya explicaba. Dale, por favor. Y obviamente con las crecidas nuevas y la variabilidad, nosotros experimentamos ahorita pérdidas, como les digo, de 2 millones y pico de personas afectadas, un país muy vulnerable por esta crecida del río como tal, que afectó 2% del PIB. Al gobierno nacional le tocó rehacer el plan de desarrollo del electo candidato para incorporar esto y vender parte de la empresa petrolera para pagar algo de daños que se produjeron. Entonces dijeron, tenemos que hacer algo, y pusieron un fondo de adaptación de 7 billones de dólares, 7.000 millones de dólares del daño que hubo ahí, para que el gobierno pudiera asumir esto. Dale. La visión anterior, o la visión que nos hemos guiado, es que vamos hasta el río y lo encajonamos y lo volvemos un canal. Y lo que están haciendo los países más desarrollados, que ya pasaron por eso, es ir al contrario, ahora desmontando esos diques, colocando unas defensas por aquí atrás, pero dejándole al río serpentear y tratando de no localizar el pueblo, generalmente en zonas de riesgo del río. Esto es algo que yo creo que es interesante, que está pasando en muchos de los países, y nosotros queremos canalizarlo porque creemos que esa es la mejor manera de utilizarlo. Dale. Impactos marinos, esta es la ciudad de Cartagena, la bahía de Cartagena, esta es la isla de Barú, estos son los corales. Esto es un señor que lo mandaron en 1812 a que delineara la costa caribeña de Colombia con la misma técnica y tecnología que existe hoy en día. No ha mejorado sustancialmente. Después de esto
hay mucha mayor precisioncita, pero de centímetros, pero fue un gran cambio. Miren lo que ha pasado en los últimos 40 años. Esta zona se sedimentó totalmente por un hueco que hicimos de un lado del río Magdalena y se volvió ahora una boca del río Magdalena y ahora ha sedimentado todo eso. Y uno dice, bueno, no me importa, pero sí me importa porque alrededor, en la bahía de Cartagena, está entrando dos cosas. Uno, está colmatando toda la bahía de Cartagena, que es la bahía más importante marina como tal. Esto es una proa sedimentaria, estos son los sedimentos que le arroja el río, es una carretera que se está haciendo en la mitad de la bahía. Entonces te estás tirando la bahía por un lado, que es una parte económica muy importante por ese mal manejo, pero por el otro lado, como le entran sedimentos y se dulcifica el mar y nutrientes, se están perdiendo los corales del Rosario, que es el segundo atributo de Cartagena. Cuando uno llega a Cartagena uno va por la ciudad, y la otra actividad que puede hacer es ir a las islas del Rosario, donde hay unos corales aguas cristalinas. Al perder esos valores se está perdiendo toda la derrama económica en que la población se aprovecha desde el barulero, que es el que te acosa desde la llegada para que te montes en la lancha con él y te va a entregar el pescado y él hace su día contigo, pero que impacta a mucha gente, más de 800.000 personas que visitan esa zona y otro poco de gente que está económicamente activa. Ajá. Dale. Entonces, cuando pensamos en qué hacer, entonces uno dice, tiene que ampliar la perspectiva, lo que está haciendo el niño, ¿vale? Y es que no se puede mirar el yo con yo y no se puede mirar solo mi pedacito, sino que tienes que mirar un poco el comportamiento de la cuenca en varios de sus lugares y poner un poco de visión y de orden hacia dónde quieres llevar la cuenca y dónde quieres trabajar. Dale. Nosotros con ese sentido dijimos, bueno, pero si quiero dar una visión, ¿qué puedo hacer? Dale. Entonces lo que hicimos fue, primero identifiquemos cuáles son los sitios más importantes de conservación de la cuenca. Entonces no me voy a meter sobre el esquema como lo hicimos, pero revisamos muchísimas variables desde el punto de vista de atrás, no tan rápido, yo sé que lo llevo acosado, pero desde la química, el sustrato, desde la biofísica, geología, para poder identificar qué sectores eran los más importantes de proteger, porque hay unos sitios más importantes que otros por servicios, y eso fue lo que hicimos a través de un trabajo de 3 años que nos llevó a clasificar en 505 clases de unidades espaciales de microcuencas y dividir en 105 clases de sistemas, porque es muy complejo, un sistema muy complejo, identificar los sitios más importantes y correrle el mapa de amenazas de cada uno para saber dónde podrían estar los mejores sitios que tienen menos amenaza, que tienen un área de menos intensidad de uso, pero que tienen todos estos atributos de biodiversidad que nos interesaba proteger para tener una ruta crítica y decir, ok, en el Magdalena, revisando todas las especies, tenemos este mapa final, siguiente por favor, que es lo que yo debo proteger. Más importante ahorita y en el corto y en el mediano plazo, por lo menos entiendo ya dónde debo poner unas acciones dentro de la cuenca. No es la realidad provincial, no es la realidad municipal, es la realidad de toda la cuenca como tal, digamos las importancias más grandes. Después de identificado esto, lo que nosotros le estamos diciendo es que tenemos que identificar hasta dónde podemos alterarla, hasta cuándo yo altero y altero y altero los sistemas y ellos empiezan a colapsar. Y para esto lo que diseñamos fue una metodología muy sencilla que yo no voy a hablar ahorita, que nos trata de decir, si yo tengo el río arriba, estos ríos no domesticados, les pongo una presa y los domestico, ¿hasta cuándo yo los puedo domesticar y ellos pierden sus atributos? Corrimos un par de ideas y yo empiezo a tener unas curvas de respuesta, pásala un momentito, que pueden decirme que si yo hago unas alteraciones X y Y con unas variables ambientales, viendo a ver los mamíferos, más viendo a ver los bentónicos, más viendo a ver los grupos, ¿qué pasa con esos grupos y hasta cuándo puedo alterarlos? Y lo que hicimos fue agrupar esos ríos, en vez de hacer uno por uno en el anterior, en agruparlos en varias familias. Como yo no puedo entender río por río todos los atributos y hacerlo con eso, trabajamos con proxies. Clasificamos varios ríos que se comportan de manera similar y a cada uno de ellos le corrimos un diagnóstico, que es el siguiente, que dice qué pasaría si yo altero esto, si estos ríos son bimodales, cómo se me altera la fauna, cómo se me altera la flora, cómo se me alteran los sistemas naturales, para tener este tipo de fichas que dicen, si yo le quito el agua a este lado, entonces la riqueza, los macroinvertebrados se desploma, y poder entender en la siguiente que los límites de alteración que yo puedo tener en cada uno de esos ríos, dale los dos siguientes, 3, es, yo puedo tener unos ríos concesionados, entender que puedo hacer unas actividades, pero si yo empiezo a retirarles más agua, si empiezo a ponerles más diques, ya empieza a hacer contra el sistema y el sistema me empieza a colapsar. Y esa idea la estamos corriendo a nivel de generalidades para toda la cuenca, para tener un marco conceptual hasta donde los sistemas naturales, ustedes que son los pescaditos,
ahí en la cuenca pueden aguantar ciertos cambios de uso de los recursos. Y lo que estamos haciendo es metiéndolo todo en un sistema que se llama el WIP, y el WIP lo que te hace y lo que te permite, es modelar todas estas cosas y correr escenarios. No te da respuestas, no es que este sistema y este modelo te entregue, uy, yo debo hacer esto. Lo que te dice es, si yo corro estas hidroeléctricas, estas actividades, entonces yo afecto y puedo estar ganando muchos megavatios, pero aquí tengo estos otros impactos y estos otros escenarios, y tomar unas decisiones más informadas. Finalmente, ¿vale? Si uno tiene unas oportunidades de presa y yo la pongo en el sitio que no toca, que no corresponde, ¿vale? Entonces me llevo los sitios de disposición y finalmente desaparezco las pescas, cuando puedo tener múltiples alternativas, y una de ellas es ponerlas en diferentes sitios, respetar conectividad y hacer un uso más racional, digamos, de ese recurso agua, o una optimización de recursos. Dale la última dos. Es que como yo no estoy en el dedo de eso, entonces mentiras. Muchas gracias. Y la idea es que finalmente, tomando esas fuentes de alteración y estos regímenes de alteración desde el punto de vista del pescadito que somos ahorita, vámonos con los otros sectores. ¿Dónde quiere el sector minas y energía poner todas las presas? Pero no una o dos presas. ¿Dónde están las próximas 50? Definámoslas con una ruta crítica más lógica. El sector agropecuario, ¿dónde va a poner los distritos de riego? ¿Cómo lo va a hacer? Modelemos eso y miremos qué sale mejor para lado y lado. En unos lados perderá medio ambiente, entre comillas, en otros lados ganará más la producción energética, porque vale la pena los 8.000 megavatios y no la especie que la tenemos repetida en otro lado, pero es más racional de lo que estamos haciendo y de ese caso. Y esto es la reflexión final. Como el futuro nos presenta mayores riesgos, más presión, más población, pues la respuesta no puede ser otra que menos improvisación. Tenemos que tener una visión un poquito más planeada del futuro, porque el futuro cada vez es más difícil. Y con esto creo que terminó. Muchas gracias. Un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias, doctor José Yunis. Bien, invitamos al público, invitamos también al doctor José a que tome asiento. Invitamos al público a realizar preguntas, sugerir algunas reflexiones breves para iniciar esta primera ronda, ¿sí? Le pedimos por favor que se presente su nombre y la institución a la que pertenece. Gracias. Buenas tardes, soy Marco Nesmissen de la Cooperación Alemana. Una pregunta, ¿se podría contar un poquito sobre el monitoreo del río, de la biodiversidad en el río? ¿Me escuchas? ¿El monitoreo de qué, perdón? El sistema de monitoreo que se han instalado para, digamos, cuidar la biodiversidad en el río, y cómo se incluyó esto en la gestión. José, hacemos una primera ronda, por favor, si es que hubiera otra pregunta, para armar un bloque. Si no, sí, adelante. Buenas tardes, soy el ingeniero Vázquez de la ANA. Lo que quería saber es si ustedes tienen, aparte de este balance hídrico que debe existir, pienso yo, por la cuenca esta, si tienen algún uso especial de aguas subterráneas. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si ¿Sí? tenemos un uso de agua subterránea, pero no entendí. Si tenemos un análisis del... Ah, ok. ¿Tenemos otra pregunta más del auditorio? Hola, José, Gaby Rivera del IICA. Quería agradecer la presentación y preguntarte dos cositas. Una, si la parte de identificación de sitios, si la identificación de sitios prioritarios de conservación de la cuenca pasa por el PCA, por la metodología que tiene TNC para conservar áreas para fines de conservación, y la han adaptado para fines de gestión de cuencas. Y segundo, esta metodología, si es parte de la metodología que tiene el Acuafondo. Aquí en Perú se tiene el primer fondo fiduciario que forma parte de un trabajo impulsado por TNC también, y si Magdalena es parte del portafolio del Acuafondo de Ecuador. Bien, doctor Yunis, tiene usted la palabra. Bien, el sistema de monitoreo como tal
ahorita mismo no existe porque no lo hemos implementado. Es decir, lo que ya revisamos fue con expertos, hicieron los talleres de expertos, se identificó la biota, se hicieron las partes regionales. Tenemos ya toda la modelación incluso de las series estandarizadas, pero de parámetros exactos, es decir, como por ejemplo cuánta agua, caudal, etcétera, ha discurrido, todo eso se estandarizó y digamos toda esa información se puso adentro. En el monitoreo como tal no hemos empezado a protegerlo. Ya el gobierno destinó 8 millones para empezar, una idea con las corporaciones para buscar un fondo como unos 80, 90 millones de dólares para empezar a proteger esos sitios donde va a estar, donde está por desarrollarse el monitoreo de biodiversidad. Lo que sí hicimos fue unos pilotos, que fue lo que traté de decir un poquito de las respuestas posibles de la ecología a esas presunciones que hay. Es decir, si yo le quito los caudales bajos, ¿qué pasaría con macroinvertebrados? Hicimos 2 pilotos, uno en Guatiquía, otro en el Chuza como tal, que es para procesar el modelo, pero no existe un modelo todavía de monitoreo y esperamos hacerlo ahorita mismo, que vamos a empezar a poner incluso los recursos. Sí hay unas ideas, pero tienen que discutirse con la autoridad y con todo el mundo. Perdón. En la ANA no hay una parte del agua subterránea. Nosotros sabemos que evidentemente el agua subterránea es muchísimo más que la que escurre por la lámina superficial como tal. Hasta ahorita se empezaron a hacer unos análisis ya mucho más serios, incluyendo por el problema de adaptación y todos los impactos que tuvimos, donde se han ordenado ya hacer unos estudios mucho más detallados. Obviamente hay niveles muy generales y sabemos que el 80% del agua va y con zonas de recarga, etcétera, en la parte subterránea, pero no la hay todavía ese nivel de detalle. Se supone que la vamos a tener unos 2 años o 3 años que van a meter unos recursos sustanciales en la parte subterránea como tal. Hay cosas por regiones que han avanzado mucho más, pero no hay una visión de esos acuíferos, digamos, a nivel nacional, salvo los marcos generales que tenemos y los análisis que creo que el Perú debe tenerlos también, no sé. Nosotros tenemos unos generales, pero no unas cosas en detalle que quisiéramos ahorita. Y en el ICA sí se utilizó parte de la metodología de PCA, pero fue combinada con digamos, las metodologías que Colombia o como gobierno tenían instaladas. Esto todo es una metodología muy nueva sobre parámetros biofísicos, etcétera, que se hizo. Sí se constataron frente a todos los mapas de riqueza de especies, etcétera, todo ese tipo de cosas, expertos como tales, para definir los sitios y la priorización. Sí se utilizó mucho de PCA, porque evidentemente yo quiero que el sitio que yo quiero proteger tenga las mejores probabilidades, que tenga las menores amenazas o que tenga las mayores priorizaciones y poder monitorearlas. Está basado sobre ese concepto, pero con algunos cambios aquí y allá. Y lo del acuafondo, pues esto yo creo que no es un acuafondo en grande, pero es decir, sí vamos a tener incluso las variables de cambio climático y variabilidad de cambio climático para que las inversiones sean más costo efectivas. De nada me sirve hacer una inversión ahorita si me va a desaparecer, o si viene un proyecto XY y me va a desaparecer el sitio como tal. Entonces, sí estamos priorizando inversiones, incluyendo dentro de esos 8 o 9 millones de dólares para empezar, 5 millones adicionales que van a venir por USAID, y el gobierno esperamos que ponga unos 30 para empezar en esto en los próximos 2 años, pero sí se usaron algunos de ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido con ustedes el doctor José Yunes, a quien pido un caluroso aplauso en esta tarde. Muchísimas gracias.